bien, bienvenidos y bienvenidas. Agradecemos nuevamente que estén acá acompañándonos. Esta es la última sesión del seminario. Tenemos el agrado de compartir en este espacio con el doctor Alberto Ramírez Martinel. Él es doctor en investigación educativa, maestro en ciencia de la computación y medios de comunicación, licenciatura en humanidades y además ingeniería en computación por la Universidad Autónoma de México. Tiene una vasta experiencia en el tema de la tecnología, en el tema de la mediación y los saberes digitales. Es el tema que nos trae, con el que vamos a iniciar última sesión del Seminario de Innovación Digital en Espacios Educativos. Muchísimas gracias, Alberto, por tu tiempo y por venir en representación también de la Universidad Veracruzana. Gracias. Gracias, Antonio. Colegas, buenas tardes. Gracias por la invitación a este evento y felicidades por la organización. Ha sido una jornada larga para ustedes como escuchas. Y bueno, y hay que capitalizar lo que han escuchado. Creo que vale la pena que al concluir el evento tomen notas, retomen las notas que ya han tomado, le den forma, a lo mejor en un esquema, en un mapa, en un pequeño resumen, ¿no? Quizá en redes sociales, bloguear. Ya no se usa tanto el blog, pero bueno, hacer alguna especie de blog post. En fin, creo que vale la pena tratar de capitalizar lo aprendido. Tiene una visión pues latinoamericana, ¿verdad? Desde Paraguay hasta México, desde pues la educación parvularia hasta la educación superior. Y creo que vale la pena que capitalicen como escuchas, ¿no? Que no sea una jornada pasiva, y que, bueno, pues puedan hacer un resumen, una crítica de todo lo que han aprendido, de todo lo que han visto en esta jornada. Bueno, pues yo quiero presentarles una investigación que hemos estado haciendo ya por 10 años. Fíjense, en octubre cumplimos 10 años con esta investigación de los saberes digitales. Yo vivo en Coatepec, Veracruz, cerca de la capital veracruzana. Es un pueblito cafetalero y bueno, y hay muchos pájaros, mucho naturaleza. Entonces, de repente, pues se meten los ruidos no solo de mis perros, ni de los vecinos, ni de los que venden en la calle, sino los de los pájaros que no son tan molestos como los otros, ni tan bochornosos, ¿no? Como esos ruidos que se nos meten cuando estamos en una videoconferencia y nos sonrojan porque quitan la solemnidad del evento. Pero de eso se trata, Luis Lastra, esta hibridación, ¿verdad? Esta docencia híbrida, esta pues nueva modalidad, ya ni tan nueva, ¿no? Tenemos ya más de 2 años, pero esta modalidad híbrida, donde la casa se vuelve la universidad, se vuelve la escuela, donde mi comedor se vuelve mi sala de juntas o mi salón de clase, y de repente, pues no solo es híbrido la clase, no solo es híbrida la educación, sino que mi persona es híbrida, ¿no? Puedo estar dando una conferencia internacional ahora en pantuflas, ¿verdad? Y ustedes, como solamente ven esta parte, no lo saben. Puede ser que he cuidado muy bien mi cuadro y ven los libros que están atrás de mí, pero no saben si aquí de este lado está mi cama extendida. Puede ser que, como decía al principio, yo soy profesor, pero también soy papá, y que puedan venir mis hijos a pedirme algo gritando. O puede ser que mi casa, que también es mi escuela y mi oficina, de repente permita ruidos cotidianos de la calle, como el que vende cosas, ¿verdad? Distintas cosas en Latinoamérica. Y bueno, pues esa situación hace de nuestra vida una vida híbrida, ¿no? No solo es la educación híbrida,
sino nuestro día a día. Y eso, bueno, pues tenemos que irlo, pues lo hemos incorporado, ¿verdad? En la pandemia, que no ha sido continua, sino que ha habido en el contexto educativo, ha habido respuestas distintas, ¿no? Inicialmente empezamos todos como pudimos, después fuimos experimentando un poco más y en este momento tenemos ya todos más soltura, estamos teorizando, tenemos más elementos. Entonces, nosotros nos pusimos a pensar, incluso antes de la pandemia, incluso antes de pensar que una situación como esta fuera a pasar, nos pusimos a pensar cuáles eran los saberes digitales de los actores educativos. ¿Qué tiene que saber un actor educativo, un profesor, un padre de familia, un estudiante normalista, un estudiante de cualquier nivel educativo, los funcionarios, los administrativos? ¿Qué tienen que saber de TIC para poder moverse con soltura? Y eso nos lleva a esta propuesta de medir los saberes digitales como saberes y no como competencias por varias cosas. Inicialmente, la competencia, para medir la competencia se necesita observar, ¿no? Un elemento de las competencias es el desempeño. Y si yo quiero, hablando de una hoja de cálculo, por ejemplo, es saber cuál es tu desempeño en el manejo de la hoja de cálculo, ¿verdad? Pues no nada más te puedo preguntar a través de opción múltiple, sino que tengo que observar cómo te desempeñas haciendo funciones en la hoja de cálculo. Entonces, medir la competencia es complicado. Es fácil llamarle competencia a una habilidad y a un saber, pero no necesariamente estamos hablando de competencias. Ese fue un primer problema o una primera elemento que nos hizo tomar distancia del concepto de competencias. El segundo elemento es que las competencias como noción educativa está de salida. En Latinoamérica sigue todavía bien establecido. En México viene ya una reforma desde la izquierda, donde ya no se habla de competencias, porque la competencia siempre tiene esta visión de impacto en el mercado y de comparación personal con otros. La competencia en el discurso actual mexicano, que pueda yo compartir o no, en el discurso del gobierno, la competencia tiene una visión neoliberal. Y lo que buscamos, independientemente de la postura política, es pues, la democracia, la socialización, el bien común y la solidaridad. Entonces, en ese sentido es que la competencia es un concepto del pasado, ¿no? Que está terminando. Las investigaciones que tenemos que hacer a partir de ahora deben de dejar atrás las nociones de competencias y meterse a una dinámica mucho más social, mucho más humanista, mucho más consciente de la colectividad del individuo. Esa es la visión que creo que viene. Ha empezado ya en México en un movimiento que se llama Nueva Escuela Mexicana y creo que va a permear hacia Latinoamérica entera. Bien, con esas dos nociones propusimos no competencias digitales, sino saberes digitales, y voy a compartir pantalla para ir midiendo mis tiempos. La presentación, ya no veo el chat, ya no sé si se cruza el gatito o no, entonces ahí vamos dejando al final las preguntas. Pero bueno, voy a ir con al ritmo de esta presentación para no tardarme tanto. Es una investigación que iniciamos en 2012, que fuimos a presentar precisamente a la Universidad Nacional de Asunción en Paraguay, donde conocimos a Mari, que ustedes la conocieron en estos días, y presentamos con colegas de su universidad y con los colegas de la Universidad Nacional esta propuesta que todavía era un embrión
entonces, ¿no? La presentamos Miguel y yo, Miguel Casillas, colega y amigo, con el que he realizado esta serie de observaciones. Bueno, pues entendemos a los saberes digitales como una estructura que permite observar los conocimientos teóricos y también instrumentales que son de carácter informático e informacional y que consideramos que cualquier actor educativo, en el contexto de la universidad, pues cualquier universitario, debe poseer. Es decir, hay conocimientos teóricos, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar de nociones de Internet, ¿verdad? O de redes sociales o de Web 2.0, ¿no? Que tenemos que conocer. Pero de repente es más importante saber usarlo, ¿no? Saber hacer. O sea, sí reconocemos el know-how, digamos, el saber cómo, pero creo que hay que también ponerlo en práctica. Y eso es muy importante. Yo puedo saber que mi computadora no es compatible con un proyector de un congreso internacional en Valparaíso, ¿no? Y llego con mi computadora que tiene una entrada de propietario muy celoso y no llevo el convertidor, ¿no? O sea, sé que mi computadora no es compatible, pero no voy preparado con el adaptador adecuado, de manera tal que al pasar mi presentación a una computadora de menor, de especificaciones distintas, a lo mejor la presentación, como no la guardé en PDF, se ve distinta a como yo la diseñé en mi computadora. Yo sé cómo usar PowerPoint y sé que mi computadora necesita un adaptador de HDMI, pero no lo ejecuto, ¿verdad? Entonces me encuentro en problemas. Los saberes digitales entonces tienen esta idea, ¿no? De saber que existe, pero de también saber cómo se ejecuta, de llevarlo a cabo. En ese entonces revisamos y ya hay cambios y la estructura que proponemos permite los cambios. En ese entonces revisamos lo que existía, que son los estándares de competencia TIC para docentes de la UNESCO, los estándares de habilidades funcionales de TIC, las TIC para aprender y las habilidades propias del siglo XXI de la OCDE. Una propuesta muy interesante de los irlandeses, que es como una licencia de conducir computadoras. Fíjense qué bonito. La European Computer Driving License, que la emite esta International Computer Driving License, ¿no? Y también revisamos todas las conocidas NETs, las National Education Technology Standards, for students, for teachers, for administrators, for coaches, y para educadores de informática, ¿no? Estos los propone la International Society for Technology and Education. Revisamos todo lo que ellos entendían o lo que ellos proponían como saber computación, ¿no? Si yo te pregunto si sabes computación, si te digo, Teresa, Imelda, ¿sabes computación? Tu respuesta puede ser, depende, ¿no? No sé quién me lo esté preguntando. Si me lo pregunta una persona que yo considero que no sabe computación, digo que sí. Pero si me pregunta un informático, a lo mejor le digo que no, le digo, ¿qué quieres, no? Te contesto con una pregunta. Y eso es porque en los 90, digamos 95, en toda Latinoamérica, Microsoft fue muy agresivo y logra posicionar su sistema operativo y su suite de ofimática en todos los países, y también, pues en ese entonces, imagínate, los tomadores de decisiones no tenían los elementos para decidir cuál era el nuevo currículum, el nuevo programa de estudios para enseñarle a los chicos de primaria, de secundaria o de universidad, ¿verdad? Entonces se dejan llevar por este impacto pues industrial, comercial, informático de Microsoft, y
pues no negarán que fue distinto en Valparaíso o en Santiago o en Asunción o en Ciudad de México o en Veracruz. En todas las ciudades, en todos los países, pues se adoptan como elementos muy importantes, si no es que los únicos y protagónicos de la enseñanza de computación a Word, Excel, PowerPoint y Windows, ¿no? Microsoft Windows. Entonces se vuelve el estándar de saber computación el manejo de la suite de ofimática, ¿verdad? De Microsoft. Entonces, por lo general, la pregunta, ¿sabes computación? Se liga a, ¿sabes usar Word, Excel, PowerPoint y Windows? ¿No? Y eso, la verdad es que estuvo bien. Fue una campaña de alfabetización, esa sí fue alfabetización informática mundial, ¿verdad? De no usar computadoras a volverlas de uso disciplinario. Antes de esta computación de Windows 95, de esta computación gráfica, bueno, pues la computación era exclusiva de los informáticos, de los actuarios, de los contadores, de los administradores, ¿verdad? De los ingenieros, no de los educadores como nosotros, no de los filósofos o de los biólogos, ¿no? Eso vino después, con un boom en los 90 también de software especializado. El caso es que nosotros quisimos construir una noción de saber computación ligada a, pues a una serie, a una estructura, decía yo, graduada de conocimientos, habilidades, de lo que debe uno, como actor universitario, de manejar en el contexto informático e informacional. Esta revisión, por ahí tenemos un video viejito, la presentación se las vamos a hacer llegar al final. Esta estructura de 10 saberes digitales, o bueno, esta revisión nos lleva a 10 saberes digitales. Pudieron haber sido 7 o 15, pero nos salieron 10, ¿no? Y con la revisión actual, con la evolución, pudiéramos estar hablando de uno adicional o 2 adicionales o de compactar alguno de ellos. No es que el 10 sea un número mágico que queremos conservar, sino que así se dio. Y observamos 4 rubros principales, ¿no? Primero, la administración de sistemas, que quiere abarcar la situación con el manejo de dispositivos. Por ejemplo, un medidor de glucosa, ¿no? Un medidor de glucosa es un dispositivo. Un celular, como el que tienen todos ustedes, es otro dispositivo. El cajero, digamos la ATM, el cajero automático del banco, es otro dispositivo, ¿no? No solo es la computadora de escritorio y la laptop, sino que se agregan a estos dispositivos otros distintos, ¿no? Por ejemplo, en el área de agronomía, pues, drones, ¿verdad? Ese es un dispositivo. En el área de medicina, pues es muy importante manejar el expediente digital de los pacientes. Ese es otro dispositivo. Entonces, no nada más es hardware, software, ¿no? Como nos lo enseñaban en el colegio, sino un dispositivo digital. Luego los archivos, que ustedes podrán reconocer la historia de los archivos, ¿no? Al principio no había archivos, ¿no? Con las computadoras de posguerra, pues no había archivos, se prendían foquitos y había reportes, y después, bueno, se empiezan a guardar en carretes magnéticos, y luego se vuelve una práctica muy centrada, ¿no? En previo a Windows 95 y después de Windows 95, perdón que use a Windows 95 como un ancla, pero creo que es algo común para todos, bueno, no para todos, porque hay algunos que nacen después de Windows 95, pero el contexto de esta plática, jóvenes colegas, ustedes reconocerán que Windows 95, bueno, pues es un hito tecnológico, ¿no? Porque antes de eso, la computadora era basada pues en una terminal, en pantalla monocromática. Windows 1, 2 y 3 no fueron populares.
y Windows 95 es prácticamente igual a Mac, a iOS, ¿no? O sea, no hay gran diferencia en el diseño, en la interfaz gráfica de usuario, ¿no? En fin, creo que Windows 95, si me permiten, vamos a usarlo como esta referencia histórica, como mi ancla histórica para poder hablar de un antes y un después. Hay otros hitos, ¿no? Tecnológicos. Pero bueno, ya ahora usaré ese y luego iré mencionando otros si es que es necesario. Con este auge de las computadoras personales, pues el manejo de archivos se vuelve muy importante también, ¿no? Las clases de informática tienen que ver con, incluso previo a este hito tecnológico, al manejo de los archivos, copiar, borrar, copiar de A a B, respaldar, renombrar, reconocer la extensión del archivo, ¿verdad? Que si es compatible con este programa o no. Y pregúntenle a los más jóvenes, ¿verdad? A los que están haciendo el colegio, bachillerato ahora, si manejan archivos, como en sus celulares, no necesitan saber que la foto es PNG o JPG, sino que es una foto y la foto se transfiere por WhatsApp. Se pierde la noción del archivo, como fue al inicio de la historia de la computación, ¿no? Los archivos se vuelven prácticamente inexistentes, ¿no? En fin, pero hay que estudiar el tema de los archivos. Luego viene este sello disciplinario dado por los programas informáticos y también por las fuentes de información. No me voy a detener tanto en este punto porque es el centro de la presentación. Después viene un tema de manipulación de contenido digital. O sea, contenido de texto, texto enriquecido, multimedia y conjunto de datos. Esto es lo que podemos hacer con sistemas digitales, ¿no? Si tú quieres hacer un meme, bueno, pues es contenido multimedia. Si quieres hacer un podcast o una videoconferencia, pues es contenido multimedia. Si estás haciendo tu tesis, pues es contenido de texto. Una presentación como la que están viendo ahora, pues es texto enriquecido. Si estás metido en Big Data y en Learning Analytics, pues entonces estás manipulando conjuntos de datos. La información que podemos manejar en un sistema digital puede quedar en esos tres rubros y con distintos niveles: creación, edición y manipulación. El siguiente punto es comunicación, socialización y colaboración. O sea, cuando las computadoras dejan de ser una isla y se conectan a Internet y entonces nos permiten interactuar, podemos mandar un mail para comunicarnos o podemos trabajar en la nube para hacer un artículo o un texto colaborativo, ¿no? Podemos tener presencia o huella digital en redes sociales y de esta manera tenemos esta noción de colaboración y socialización. Estos 8 primeros saberes son de orden informático. Es decir, se necesita mucho el manejo del equipo de cómputo para que yo pueda demostrar que los tengo o para que yo los pueda poner en práctica, ¿verdad? Los siguientes 2 temas son saberes digitales informacionales. Quiere decir que tienen que ver con el manejo de la información. Y para esto referimos a la ciudadanía digital, que se refiere a cómo me manejo en redes sociales, cómo me manejo en WhatsApp, cómo me manejo en mi tesis, ¿no? Si voy a agarrar de aquí o de allá algunas cosas, o cómo voy a frenar algún tipo de violencia en el ciberespacio, si tengo el valor para poder frenar un ataque hacia un compañero, hacia una compañera, ¿verdad? Ese tipo de civismo digital, ¿no? Y la literacidad digital, que es un préstamo del inglés, de digital literacy, y que literacidad en este sentido, como
tendría que ver, como los portugueses le llaman, el letramento, ¿verdad? Los brasileños, el letramento, y es como esta idea de prácticas letradas, ¿no? O sea, la literacidad digital tiene que ver con el manejo del código. ¿Cómo es que yo me muevo en el contexto digital? Pensemos, para entender la noción de literacidad, en una literacidad vehicular, ¿sí? Para saber manejar un automóvil, también tomando la propuesta de los irlandeses, para saber manejar un automóvil, no solo necesito saber cuál es el pedal del freno, del acelerador y del clutch, como lo decimos aquí en México, ni tampoco cómo mover las velocidades, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, reversa. No basta eso. Digamos, es necesario, sí, pero no basta. Necesito saber qué tengo que hacer en una esquina, qué tengo que hacer en una glorieta, qué tengo que hacer cuando el semáforo se pone en rojo, qué tengo que hacer cuando veo a una persona cruzando, qué tengo que hacer cuando una ambulancia va a pasar, ¿sí? Cuando yo reconozco el entorno, y además sé manipular mi computadora, o en este caso mi auto, quiere decir que entonces ya tengo literacidad vial, ¿no? Sé que me tengo que hacer a un lado, sé que tengo que espejear, sé que tengo que prender mis luces de precaución, en fin, tengo todo un protocolo que puedo desarrollar. Veámoslo en un ejemplo más cercano a lo digital, ¿no? Cuando alguien me manda la liga de un archivo pesado, pensemos 30 gigas, me mandan la liga de algo de 30 gigas y me dicen, descárgalo. Bueno, primero yo tengo que saber que necesito espacio suficiente en el disco para bajar 30 gigas, ¿no? También tengo que saber que no lo puedo hacer con mis datos porque me los voy a acabar, que necesito una conexión de Wi-Fi. También necesito saber que cuando entro a la página me sale una palmera, me sale un botón gigante donde dice descarga, brilla y cintila. Yo debo de saber también que ese botón no es el botón para descargar mi archivo, que me tengo que ir hasta abajo, y hasta abajo viene una letra chiquitita que dice su descarga está lista. ¿Cómo es que no le di clic al botonzote y me tengo que ir hasta abajo para descargar, para encontrar una liga, un hipervínculo pequeño, muy discreto, muy escondido? Y en el camino para abajo me encuentro que un acaudalado millonario en Nigeria me ha contactado para donarme sus millones porque no sabe qué hacer con ellos, ¿no? ¿Qué tengo que hacer ante esa situación? ¿Le digo que no al millonario? ¿Le digo que no al botonzote? Bueno, ahora resulta chusco, quizá, simpático, pero si es la primera vez que entras a una computadora y ves eso, probablemente olvidas tu descarga de 30 gigas y te vas a ver qué necesita el colega nigeriano para que tú le puedas recibir sus dineros, ¿no? En fin, creo que eso da una noción de qué es la literacidad digital. Yo veo que el rey Mundala me manda una liga y me dice descarga, o alguien me dice que me ofrece mucho dinero por trabajar desde mi casa. Bueno, pues ya sé que es una trampa, ¿no? Esa es la literacidad digital. Aquí tenemos los 10 saberes digitales. Nada más la pongo para ilustrar y para ver, bueno, los que toman notas sacando pantallazo, pues también es para el pantallazo, pero es lo que acabo de mencionar. Los saberes digitales son entonces como vasitos de pisto, de tequila, ¿verdad? Y le vamos a echar la cantidad necesaria según tu perfil. Es decir, si yo soy profesor de biología,
mi perfil va a ser distinto al de un estudiante de filosofía. Entonces le voy a echar lo necesario a archivos, lo necesario a dispositivos, a software especializado, a texto, a datos, multimedia, comunicación, colaboración, ciudadanía digital y literacidad digital. Esto quiere decir que no hay un 10 absoluto o un 100% absoluto para los saberes digitales de los universitarios, ¿no? Son cotas o son valores sensibles al contexto. Esto nos lleva a pensar que estamos ante una noción nueva de TIC disciplinaria. Estamos hablando de TICs disciplinarias, ¿sí? Las TIC que son sensibles a las carreras universitarias. ¿Cómo le hicimos? Pues nos fuimos a 70 programas educativos, 70 carreras de la Universidad Veracruzana. Hicimos más o menos 300 grupos focales para determinar los saberes digitales de las distintas carreras universitarias. También lo hicimos a través de una encuesta. Aquí a la izquierda vemos la encuesta y cómo se genera una gráfica radial. Hasta arriba dice LIT de literacidad, hasta abajo dice DAT de datos. Ahí hago un acercamiento al SWE, que es software especializado, y vemos el caso de biología, que tiene 5.31, filosofía, que tiene 3.1, medicina con 4.6 y inglés con la carrera de inglés con 4.07. Esto quiere decir que todos universitarios, hay un comportamiento parecido. Si ven en la gráfica de la izquierda, se ve como un pico, ¿verdad? En todas las carreras, pero las diferencias son distintas, ¿verdad? Son particulares a cada uno de estos 4 programas educativos. Del lado derecho están los talleres, los grupos focales que fuimos haciendo con nuestros colegas, los profesores. El resultado son 4 libros. Ahí los tengo en pantalla, yo los tengo aquí impresos. Ahí está la liga, libros.v.mx. Se meten y es el catálogo de libros de la Universidad Veracruzana y habrá que buscar estos 4. Por supuesto que pueden descargar los demás, ¿verdad? La editorial de la Universidad Veracruzana tiene buenos libros, pero bueno, los invito ahora a descargar esos 4, que son los que finalmente evitan toda esta experiencia que les estoy narrando. Encontramos entonces que hay tres niveles de saberes digitales. Primero, los genéricos, todo lo que debes de saber de TIC como universitario. Después, todo lo que debes de saber de TIC si eres del área técnica. Y después, todo lo que debes de saber si eres de la carrera de física. O sea, hay niveles compartidos, ¿sí? En el nivel A, por ejemplo, hablando de los docentes, tenemos todos los saberes, el profesor de preescolar, el profesor de primaria y el profesor de doctorado comparten ciertos saberes digitales, pero se diferencian entre los profesores de educación básica, los de media superior, los de superior. Y luego en el campo de la media superior, por ejemplo, hay distintos subsistemas, o en el campo de la superior hay distintos programas, áreas académicas, ¿no? O campos académicos. Por ejemplo, en el caso de los universitarios ya, es común para un profesor de educación preescolar, para un profesor de biología, para un profesor de filosofía, usar Zoom, WhatsApp, Word, PowerPoint, Classroom, ¿no? Pero si tú eres un profesor del área técnica, a lo mejor para todos los del área técnica es común usar R. Los de humanidades en lugar de R usan SPSS. Los de teatro usan Celtics, que es un programa para escribir guiones de teatro. Pero dentro del área de técnica, ahí me estoy yendo en el área técnica y luego veo a los ingenieros y arquitectos. Bueno, pues es importante no solo R, sino ArchiCAD o AutoCAD o MATLAB, ¿sí? O ChemSketch. De manera tal que las TIC se vuelven
pues parte de un hábitus disciplinario. En otro momento podría hablar de la cultura digital y del hábitus disciplinario. Aquí les muestro, para no extenderme tanto, un listado. Vean nomás qué extenso es este listado de software especializado del área técnica, ¿sí? Tenemos ahí un buen número de programas que son importantes para el área técnica. Ustedes que son del área educativa, junto conmigo, pues decir KCAD, NCBI Bioinformática, Thermofluid System SIM o Wireshark o MathCAD, pues es como chino, ¿verdad? Yo no entiendo para qué puede saber, salvo R y C++ y Adobe y su suite de Illustrator, InDesign, Photoshop, en fin, son familiares, pero de ahí el 80% son completamente ajenos a lo que yo pueda saber. Bueno, pues esto es compartido en el área técnica, pero si nos vamos, por ejemplo, al campo de la ingeniería civil, entonces ahí estamos hablando de que los ingenieros civiles usan 3D Max, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Photoshop, AutoCAD, Blender, CivilCAD, Computational Fluid Dynamics, CorelDRAW, Derive, en fin. Estos en azul son propios del área de la ingeniería civil. Así vemos cómo cada vez se va haciendo más específico y esta idea de los saberes digitales con el sello disciplinario en el manejo de software y de fuentes de información, pues se vuelve mucho más relevante. Imagínate que como universidad, bueno, aquí, a ver, termino esta idea. Imagínate que como universidad hubiera una reforma impulsada por la unidad de innovación, ¿no? Por Víctor, por Antonio, donde a tu título universitario, además de decir que eres universitario, en la parte de atrás dijera cuál es el software que manejas, ¿no? Imagínate cómo te puede esto diferenciar de las otras universidades públicas o de las universidades privadas del país y de la región, ¿no? Porque no nada más soy un licenciado en educación, sino que soy un licenciado en educación con manejo de Moodle, de OpenEDX, de guiones para audiovisual, en fin, ¿no? Todo el listado de los programas que he manejado, ¿no? Aquí es una especie de resumen de lo que les he presentado, ¿no? Estos 3 niveles, saberes digitales comunes de los universitarios. Para eso tenemos ya desarrollados 2 cursos que son accesibles en Latinoamérica y un curso que es accesible en Veracruz y otro en Ciudad de México, en todo el país, en todo México. Pero estos cursos naranjitas, el 1 y el 2, si ustedes entran a México X, busquen en Google México X, y dentro de México X, en la parrilla de cursos, podrán encontrar saberes digitales para docentes 1 y para docentes 2. Puede servir para los pedagogos, para los especialistas en educación, para los estudiantes normalistas, como una visión, a lo mejor mexicana, pero de los conocimientos, de los saberes digitales disciplinarios que necesita un experto en educación, un licenciado en el área de la educación. Después tenemos esta idea de los saberes digitales por áreas temáticas, ¿no? Tenemos una propuesta en México para las normales, también con un listado de programas que deben de enseñar en la carrera para que los egresados puedan manejar. Y luego ya viene el caso aquí ya de cada uno. Por ejemplo, el licenciado en educación primaria, en educación física, en educación especial, en educación con párvulos, en fin, ¿no? Y vendría ya la diferencia entre el listado completamente rojo y el listado con azul, que sería lo disciplinario. La idea sería reconocer entonces estos saberes digitales. Aquí les dejo algunas ligas también para el pantallazo y luego ya lo pueden ver, ¿no? Tenemos el libro blanco, que es saberes digitales de los docentes de educación básica. Ahí tenemos el listado que les presento
ahora para ingeniería civil, pero bueno, para el caso de educación preescolar, primaria y secundaria. Y luego bueno, el libro negro también, que ahí lo tenemos, que es el que resume estos 10 años de investigación. Y luego estos 4 libros que les presento, donde viene ya el caso de, por ejemplo, este libro azul, primerito, que tenemos ahí, Saberes Digitales de Historiadores, Filósofos, Abogados, Antropólogos, Pedagogos y Licenciados en Lenguas e Idiomas. O sea, este libro muestra los 10 saberes digitales, incluido software especializado y fuentes de información pues para colegas como nosotros, ¿no? Con nuestro perfil. Y no es que nosotros, Miguel y yo, nos hayamos sentado a inventar, sino que nos pusimos a dialogar con los universitarios para que ellos nos ayudaran a definir cuáles son estos saberes digitales. Los MOOC que les presentaba y que los invito a hacer, a la fecha tienen 110,000 participantes, con una eficiencia terminal de un poco más del 30%. Están abiertos en México, pero también, por supuesto, están abiertos en Chile, y pudiera servir para que ustedes ahondaran un poco más pues en la temática que hoy he venido a presentar. Bueno, más o menos esa es la idea central que yo quería compartir con ustedes, que considero importante para este evento que han organizado, Antonio. Y bueno, pues yo iría cerrando mi presentación para dejar 15 minutitos de espacio para preguntas con esta diapositiva que acabo de quitar. Antonio, adelante. Súper. Eh, Doctor Alberto, muchísimas gracias. Creo que hay una gran cantidad de tips. Creo que ahí yo algunas cosas puso Víctor, otras cosas puse yo en el chat para que lo puedan conservar también los participantes. Recuerden que si hacen clic abajo en la esquina inferior derecha, los 3 puntitos, pueden guardar el chat para que lo puedan dejar en su computador y así no tengan que estar en este momento editando. Hay un elemento importante que se considera, bueno, partiste entre comillas, haciendo un análisis de las competencias. Efectivamente hay un modelo que ha estado imperando durante mucho tiempo y que efectivamente tiene que ver con estas temáticas de finalmente cómo se entiende este espacio. Y eso es como un elemento importante, porque de hecho hoy día, miento, esto fue ayer si no me equivoco, en España se legisló el tema de a partir de la LOMLOE, esta figura, digamos, de que las competencias digitales se incorporan dentro de las carreras docentes y finalmente van a ser digamos, cada comunidad autónoma tenía su propio formato. Y hoy día van a unificar todo eso, va a ser como una figura estándar. No sé cómo les va a ir, pero a mí me parece mucho, y una de las cosas que me llamó mucho la atención de esta investigación es que una de las contradicciones que tiene el apoyar a la docencia en términos del uso y la mediación tecnológica en la praxis docente y también en el aprendizaje del estudiante, es que pareciese ser que las instituciones tienden a estandarizar el formato, y creo que en esta investigación que yo la vengo siguiendo hace un buen tiempo, me gusta porque en definitiva hace como en el 2015 aproximadamente también tuve como la misma experiencia en otra universidad que estaba trabajando en ese tiempo, y nos dábamos cuenta de cómo dependiendo de la disciplina habían unos acentos distintos. En términos de desarrollo, en términos de intención, en términos de necesidad y también de deseo de formarse en ciertas temáticas. Para ir más a lo concreto, en ejemplo teníamos el caso de los diseñadores. El diseñador, ¿cierto?, tiene una cadencia a tener un alto nivel de creación de contenido digital, como en esa dimensión. Sin embargo, en el ámbito más bien de buscar la información y rescatar la información, no es tan alto. Y si lo pensamos desde la praxis, el diseñador efectivamente recibe mayormente la información y le tiene que dar forma. Entonces él no está investigando esa información directamente, sino que la recibe.
Entonces, en esa figura, dentro del contexto de este acento que tiene que ver un poco entre lo disciplinar y estos saberes digitales, ¿cómo lo has visualizado ya? Porque este estudio tiene su buen tiempo e imagino que ha ido madurando en el tiempo. Entonces, ¿cómo ves tú la estandarización de la formación en este ámbito y cómo ha sido también el resultado en estos 10 años de tu proyecto? Sí, cómo no, Antonio. Un saludo a Mari y a los colegas que están por acá. Ya les compartí la presentación. Ahí está en el chat también. Y bien, creo que hay una tendencia a estandarizar y de entrada no es incorrecto, porque sienta las bases para un piso común, ¿verdad? El problema es que la estandarización sea alta. Eh, un país como España, que tiene por ejemplo, una situación de 100% de conectividad, pues las Españas que están dentro de España son muy parecidas entre sí, ¿no? Pero México es muchos Méxicos y no podemos estandarizar del todo. En España han hecho un trabajo excelente. El tema del marco común de la competencia digital es impecable. Yo lo he revisado y estos 6 niveles, muy parecido al marco de idiomas, ¿no? Con su A1, A2, B1, B2, C1, C2, es impecable. Está muy bien organizado. Permite decir, permite ver quién está en qué nivel y cuánto te falta para que cumplas con lo que te piden en tu trabajo, ¿no? Me parece que es un avance muy importante. El problema es que en Latinoamérica no todos los países tenemos resuelta esa situación, ¿no? Entonces, el poner un estándar, por ejemplo, B1, como en el caso de inglés, un B1 para poder acceder a ciertas cosas, pues sí se vuelve un poco empático para algunos profesores o que no empezaron a tiempo con la habilitación tecnológica o que no tienen los recursos o que no, vamos, que están en desventaja, ¿no? También en España, en la conferencia de educación superior en Barcelona, hace unos días, ¿no? Pues con la consigna de no podemos dejar a nadie atrás. Creo que el tema de las competencias choca. No podemos hablar de todos competentes cuando sabemos que no todos somos competentes en el tema, ¿no? Por supuesto que, dice Reina, tenemos que estar a la vanguardia de las TIC. La situación es cuál es la vanguardia, ¿no? Y ahora lo vimos en la pandemia, ¿no? Mientras algunos profesores resolvieron con Blackboard o con Classroom o con OpenEDX o con Moodle, ¿verdad? Otros resolvieron con WhatsApp, con Telegram. Mientras unos tienen acceso a Geniali con las presentaciones tan bonitas que vimos y que nos enseñaron a hacer, Mari, otros apenas con fotos de nuestro cuaderno logramos comunicar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la vanguardia? Y eso nos lleva a pensar que, ¿qué es lo importante? Lo tecnológico, lo educativo. Si un profesor logró salir adelante en la pandemia, logrando el interés de sus estudiantes, logrando mantenerlos motivados, logrando algunos aprendizajes o todos, ¿verdad? Con WhatsApp o con envíos, no sé, de correo electrónico. Bueno, pues creo que eso fue suficiente, ¿no? Y el metaverso pudiera dejarse para después, ¿no? Para las clases inmersivas con avatares pudieran no ser la solución en este momento. Entonces, creo que estamos en un problema que me gustaría identificar como global, ¿no? Global, local, ¿no? Donde tenemos los influjos de la globalización,
donde sí tenemos el Big Data y el metaverso encima, pero también tenemos las condiciones de poca conectividad y de acceso limitado a la infraestructura tecnológica por parte de mis profesores y de mis estudiantes. Entonces no les puedo pedir que hagan Learning Analytics y es más, ni siquiera puedo pedirles que hagan una sesión de Zoom estable porque la conectividad en su localidad no es suficiente, ¿verdad? Entonces ahí viene un dilema social, ¿no? Que no nos puede parar en el tema tecnológico, por supuesto, pero que sí nos tiene que hacer reflexionar para que con este lema de la Conferencia Mundial de Educación Superior en Barcelona, de la UNESCO, pues no dejemos a nadie atrás y no por ir a la vanguardia usemos el metaverso para dar conferencias, ¿no? Y pues mejor tengamos todavía la conciencia de hacer conferencias asincrónicas, ¿no? Donde pues ahora entraron 25, pero en la tarde verán 3 más, ¿no? La plática y eventualmente se podrá revisar por otros 5, ¿no? Porque tampoco es que vayan a hacer pláticas súper vistas, ¿verdad? Pero sí que tengan esta empatía pues para que las personas puedan acceder en su propio tiempo y a partir de sus propias necesidades. Entonces, en ese sentido, la noción de saberes digitales no solo es sensible a la disciplina, sino también al contexto regional, ¿verdad? Tenemos una idea también de los desconectados, de cómo acercarnos tecnológicamente a los desconectados. Y bueno, pues eso también creo que es importante replantearte cuando estamos en la era del Bitcoin, del Big Data, del DALI haciendo ilustraciones de inteligencia artificial súper interesantes, como sueños loquísimos, ¿verdad? Cuando tenemos esas ideas y esa tecnología enfrente, o SpaceX, en fin, tenemos un montón de tecnología enfrente, pero tenemos que recordar que en los barrios, ¿no? En las favelas, en las zonas de cinturón de pobreza, pues también tienen derecho a comunicarse, a socializar y a usar las TIC como una herramienta educativa. Antonio. Muchas gracias, Alberto. Aquí hay no sé si hay alguna otra pregunta, que aparecieron algunos textos, pero... Sí, saludo Antonio desde Panamá, provincia de Chiriquí. De verdad muy agradecido por la invitación y el tema también de Alberto, muy de actualidad, de verdad. Más que pregunto, felicitarte y felicitarlos a los organizadores de este evento. Alberto nos ha brindado información bien importante. Alberto, la pregunta es, ¿nos has compartido algunos links? Yo tengo un grupo de profesores de Latinoamérica que siempre compartimos esta información, pero pedimos el permiso previo. ¿Se puede compartir? ¿Es el link de México X y otro que nos ha brindado? Quería saber. Sí, cómo no. Casi todo lo que hacemos tiene una licencia Creative Commons, lo cual permite descargar, socializar, compartir, incluso modificar. Los parámetros, las atribuciones que usamos son by en CSA, que es by, dar el crédito a la autoría, en sí, no comercial, SA, share alike, o las obras derivadas tienen que tener una licencia similar. Esta licencia Creative Commons, que la vieron en la presentación como una CC al ladito izquierdo abajo, te permite, digamos, es algunos derechos reservados. En inglés sería el contrario a copyright, sería copyleft. En español no tiene sentido, pero bueno, si entendemos ahí un poquito con la noción inglesa sería el copyleft, ¿no? Esta licencia es de copyleft y pueden usar lo que les he mandado, los libros también, los que les compartí, las ligas de la presentación, incluso los MOOC que tenemos en México X, los pueden descargar y replicar ustedes en sus plataformas. La idea que tenemos es conocimiento abierto, acceso abierto a la información. Empezamos siendo usuarios de software libre, aunque nos volvimos más pragmáticos y terminamos por usar
combinado, ¿verdad? Porque no quisimos quedarnos solo con software libre y ahora usamos pues lo mejor, la herramienta más adecuada dependiendo de la necesidad. Pero Eric, un saludo a Panamá y te dejo el correo y bueno, podemos hacer, también intercambiar materiales o bueno, pues estar creo que ahora hay una tendencia a hacer grupos de WhatsApp que son pues también multinacionales y funcionan para ir compartiendo. De repente somos más parecidos con colegas de Chile, de Panamá, de Paraguay, que con los que están a la izquierda de mi cubículo, ¿verdad? Que están tocando temas distintos a los míos que no son de mi interés ni los míos son de ellos. Entonces hay que hacer esta colaboración hacia afuera, no solo con los colegas con los que comparto un cubículo en mi universidad. Eric, con mucho gusto, ahí está la información. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias. Qué interesante eso que decías tú al final, Alberto. Esto tiene que ver un poco con esas redes. Cito una colega de Cuba que nos comentaba hace un tiempo atrás que visualizaba, estamos hablando del año 2016, por ahí, visualizaba como las personas que se dedicaban un poco al tema tecnológico estaban como un poquito aisladas y las denominaba como llaneros solitarios porque efectivamente estaban en distintas facultades, en distintas carreras y era como el típico, entre comillas, como computólogo al que los demás colegas le iban a pedir ayuda para una presentación, para algo como concreto. Y hoy día creo que la facilidad de poder contar con estas videoconferencias y entenderlo, porque finalmente la videoconferencia está hace mucho más tiempo que desde la pandemia, sino que la pandemia nos permitió hacer un cambio de switch y decidir que efectivamente yo puedo conectarme con el otro y puedo dialogar en términos de las cosas que me interesan, como bien decías tú, muchas veces más que con el del que tengo al lado, porque efectivamente mi interés es distinto porque en algún momento fui un llanero solitario y ahora sí me puedo conectar con el resto. En esa figura, a propósito de lo que tú mencionabas, hace poquito tuvimos la visita también de don Rubén Edel, del doctor Rubén Edel, de la Universidad también Veracruzana, y nos hablaba acerca de este último estudio que realizaron sobre las competencias digitales docentes de los académicos de México, y me gustaría como preguntar, o sea, ¿cómo crees tú que dialoga este estudio o los resultados que están ahí expresados, que se veían bastante bajos, entre comillas, con este trabajo de los saberes digitales? ¿Cómo dialogan? ¿Cómo ves tú que se puede hacer como esa conexión en figuras, digamos, de aplicación? ¿Crees tú que basta por ejemplo, con la figura de los MOOC? ¿Se puede hacer otro tipo de... ¿Cómo ves tú el tema más Sí, práctico? claro. Yo creo que eso, el trabajo del doctor Rubén es, por supuesto, muy bueno, muy completo. Es muy reciente, el libro lo acaban de sacar hace unos días y es una investigación de varios meses al menos. No dudo que tengan hallazgos muy importantes. Yo la diferencia que veo con la visión que manejamos nosotros en la misma universidad y que gracias a la visión universitaria donde pueden coexistir visiones distintas, ¿no? Miradas distintas, podemos coexistir y conversar y complementarnos, ¿verdad? Yo lo que veo es lo que comentaba al principio, ¿no? La visión de competencia es una visión neoliberal, una visión que te permite, por supuesto, calificar, pero también descalificar al otro. O sea, fácilmente puedo decir, tú no eres competente, ¿no? Y eso en España se resuelve con un curso, con un MOOC, ¿verdad? Pero en México pudiera ser la pérdida de tu trabajo, ¿no? Si no eres competente, no te contrato a uno que es más competente que tú. Entonces, la idea de competencia como un elemento movido por el mercado, pudiera ser peligroso, ¿no? En las manos
equivocadas, ¿no? Pudiera resultar en una cuestión punitiva, ¿no? Si no eres competente o si eres B1 en lugar de C2, entonces te voy a pagar menos que al que es C1, ¿verdad? Y no hay que olvidar que la competencia digital docente es complementaria. Un buen docente es buen docente con o sin TIC, ¿verdad? Las TIC son su GIS y su pizarrón, y de repente en las manos equivocadas, una visión de este tipo pudiera resultar en algo punitivo. Es mejor decir que los saberes digitales son sensibles al contexto y que si en tu lugar de trabajo solamente hay OpenOffice, y si tú eres diestro en OpenOffice, bueno, pues eso es lo que necesitas saber. No necesitas saber SPSS o Classroom, ¿no? Con que sepas manejar OpenOffice y Telegram, quizás es suficiente para ti, ¿no? Y entonces consideramos que tienes estos saberes digitales y que los puedes poner en práctica, porque al final de cuentas, lo importante es la didáctica, es la docencia, tu piel de profesor, ¿verdad? Y eso, pues no necesariamente, salvo en la pandemia, por supuesto, que fue evidente que la docencia no presencial de emergencia nos orilla a usar las TIC, pero fue una situación de emergencia. Pero creo que estaríamos tomando una decisión equivocada si ponderamos de más la cuestión digital, ¿no? Yo buscaría un piso común, que es lo mínimo que debemos de saber todos, sin dejar a nadie atrás, para poder decir que esto es lo que sabe un profesor de preescolar, de universidad, ¿no? Cuando definamos ese piso común y todos estemos parados ahí, ahora sí, vayamos avanzando juntos al siguiente nivel. Por supuesto, no hay que quedarnos siempre con el nivel más básico. Si yo tengo los insumos y las posibilidades de tomar MOOC y de tomar cursos y de certificarme, no me voy a parar por los demás. Voy a seguir avanzando, pero no voy a pedir que me premien porque tengo los privilegios mientras los demás no los tienen. Entonces, en mi caso, ¿no? Yo tengo los privilegios y lo que hacemos es hacer MOOC, hacer libros, ponerle licencias abiertas, permitir que todo mundo entre sin que nosotros cobremos un peso. Esto es tratar de poner un piso común para mis colegas profesores, en principio mexicanos, pero pues para toda Latinoamérica, ¿no? Creo que esa es la idea de, pues que aprendemos, creo yo, para hacer un símil desde el software libre, ¿no? Una idea que se mueve desde la información, desde el diseño de software y que busca que lo importante sea el acceso y la apropiación del software más allá del pago de una licencia. Entonces creo que tiene diferencias, pero con esta filosofía del acceso abierto, creo que tendríamos que avanzar como sociedad. Sí, apertura del aprendizaje para todas y todos, Pablo, creo que el piso común, ¿no? ¿Y qué necesitamos tecnológicamente para eso? Bueno, pues banda ancha, pues demos banda ancha para todos. Si ese es el reto, en lugar de hacer una licencia con Microsoft para 5 colegios, pues mejor pongamos conectividad para todos, ¿no? Si todos tienen conectividad, pues como en Uruguay, pongamos las OLPC para todos los niños. Si todos tienen su computadora One Laptop per Child con su distro de Sugar, bueno, pues ahora hagamos un acceso a estas bases de datos, ¿no? Y paguemos ese acceso. Creo que habría que buscar los mínimos. Y mientras los chicos de escuelas privadas pueden usar sus Mac con acceso a distintas bases de datos y software, porque no hay que frenarlos tampoco, ¿no? Pero
como gobierno, como universidad, como institución, habría que ir empoderando o ir cobijando a los de la base. Muy bien, Alberto, por acá hay, nos siguen los comentarios, más que preguntas directamente. Bueno, agradecer este espacio nuevamente. Sabemos que estamos abusando de tu tiempo, así es que queremos también ser lo más justo también con aquello.